Capítulo 3. Cómo un hombre piensa. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvirtúa, ¿con qué se le salará? Para nada aprovecha ya, sino para tirarla y que la pisen los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad asentada sobre un monte, ni se enciende una lámpara y se la pone debajo de un celemín, sino sobre el candelera, para que alumbre a todos cuantos están en la casa. Así ha de lucir vuestra luz ante los hombres, para que, viendo vuestras obras buenas, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5, del 13 al 16. En este maravilloso pasaje Jesús se está dirigiendo a aquellos que han llegado a comprender la esclavitud de las cosas materiales y adquirido alguna comprensión de la naturaleza del ser. Es decir, Él está hablando a quienes reconocen la omnipotencia de Dios o del bien y la impotencia de lo malo en presencia de la verdad. A tales personas las llama la sal de la tierra y la luz del mundo. Y ello ciertamente no es ensalzar demasiado a los que comprenden la verdad y la ponen de manifiesto en sus vidas personales. Es posible y en efecto es demasiado fácil aceptar la verdad de estos principios fundamentales, proclamar su belleza, y sin embargo no ponerlos en práctica en la propia vida. Pero esta es una actitud peligrosa, porque en tal caso la sal ha perdido su sabor y no es buena. Si comprendemos y aceptamos lo que Jesús enseña, si nos esforzamos por realizarlo en cada fase de nuestra vida diaria, si tratamos sistemáticamente de destruir en nosotros mismos todo aquello que sabemos no debería estar allí, es decir, el orgullo, la vanidad, la sensualidad, la presunción, el recelo, la conmiseración de nosotros mismos, incluyendo también aquí el resentimiento, la condenación, entre otros. Si no alimentamos estos defectos cediendo a ellos, sino que los dejamos morir, negándonos a que tomen expresión, si cultivamos con toda lealtad un recto pensar hacia todas las personas o cosas a nuestro alcance, y especialmente a las personas que no nos son simpáticas y a las cosas que no nos gustan, es entonces cuando somos dignos de ser llamados la sal de la tierra. Si verdaderamente vivimos esta vida, las circunstancias que nos rodean actualmente carecen de toda importancia. Cualesquiera que sean las dificultades con las que tengamos que luchar, serán superadas, y la verdad de nuestra doctrina tendrá una demostración. Y no solamente haremos esta demostración en el más breve tiempo posible, sino que seremos capaces, positiva y literalmente, de ejercer una influencia luminosa y sanadora a nuestro alrededor, y ser bendición para toda la humanidad. Es más, haremos bien a hombres y mujeres en lugares y tiempos remotos, a personas que jamás han oído ni oirán hablar de nosotros. Seremos así la luz del mundo, por sorprendente y maravilloso que parezca. El estado de nuestra alma se manifiesta a través de las condiciones exteriores de nuestra vida material y en la influencia intangible que irradiamos. Hay una ley cósmica que afirma que nada puede negar permanentemente su propia naturaleza. Emerson dijo: «Lo que eres grita con una voz tan alta que no puedo oír lo que estás diciendo». En la Biblia, la palabra ciudad simboliza siempre la conciencia y la palabra montaña simboliza la oración y la actividad espiritual. Alzo mis ojos a los montes, de donde ha de venir mi socorro. Salmos 121, 1. Si Yahvé no guarda la ciudad, en vano vigilan sus centinelas. Salmos 127, 1. El alma que va desarrollándose y que se construye en la oración no se puede esconder, brilla esplendorosamente a través de la vida que vive. Habla por sí misma, pero en un silencio profundo, y cumple sus mejores obras inconscientemente. Su sola presencia sana y bendice sin esfuerzos todo lo que le rodea. Nunca debemos tratar de imponer a otros la verdad espiritual. Más bien,
vivimos de tal manera que se queden tan impresionados por nuestra conducta, por la paz y felicidad que nos ilumina el semblante, que acudan espontáneamente a pedirnos que repartamos con ellos las cosas maravillosas que poseemos. El alma que vive así habita en la ciudad de oro, la ciudad de Dios. Esto es lo que significa así ha de lucir vuestra luz, para gloria de nuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5:16. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino a consumarla. Mateo 5:16. Porque en verdad os digo que antes pasarán el cielo y la tierra, que falte una jota o una tilde de la ley, hasta que todo se cumpla. Si pues alguno infringiere alguno de estos preceptos menores, y así enseñare a los hombres, será tenido por muy pequeño en el reino de los cielos, pero el que practicare y enseñare, éste será tenido por grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no supera a la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo 5:20. El verdadero cristianismo es la influencia totalmente positiva. Engrandece y enriquece la vida del hombre, la hace más amplia y mejor, nunca más mezquina. El conocimiento de la verdad no nos puede acarrear la pérdida de nada que valga la pena poseer. Los sacrificios vienen sin duda, pero las cosas que hemos de sacrificar son aquellas cuya posesión nos hacen infelices, no las que traen felicidad. Muchas personas tienen la idea de que comprender mejor a Dios requiere la renuncia a muchas cosas que sentirían perder. Decía una joven: confiaré en la religión más tarde o cuando sea vieja, pero ahora quiero disfrutar un poco. Esto es confundir la cuestión. Las cosas que uno tiene que sacrificar son el egoísmo, el temor y la idea de que la limitación es necesaria. Una cosa sobre todo ha de ser sacrificada: la creencia de que el mal tiene alguna resistencia o poder, aparte del que nosotros mismos le concedemos creyendo en él. Acercarse a Dios no habría causado a aquella joven pérdida alguna de felicidad. Por el contrario, habría ganado un caudal inmenso de felicidad. Cierto es que, a medida que su alma fuera ganando en desarrollo, habría encontrado que ciertas formas de placer ya no le causaban satisfacción. Pero, de ocurrir esto, habría encontrado también una compensación mucho más valiosa en la nueva luz que iluminaría toda fase de su vida, y en los nuevos y maravillosos aspectos que vería en las cosas a su alrededor. Son solo las cosas sin valor las que tienen que desaparecer bajo la acción de la verdad. Por otra parte, sería de todo punto insensato que una persona creyese que el conocimiento de la verdad del ser la colocaría por encima de la ley moral, autorizándola a quebrantarla. En tal caso descubriría muy pronto que había cometido un error fatal. Cuanto mayor es nuestro conocimiento espiritual, tanto más severo es el castigo que nos acarrea si violamos la ley moral. El cristianismo no puede permitirse el ser más descuidado que otros en la observación rigurosa de todo código moral. Antes, al contrario, debe ser mucho más cuidadoso que las demás personas. En efecto, todo desarrollo espiritual verdadero va acompañado necesariamente de un progreso moral definido. Una aceptación teórica de la letra de la verdad puede ir acompañada de descuido moral, con grave peligro del delincuente, pero es del todo imposible progresar en el aspecto espiritual a menos que se trate sinceramente de vivir según la ley moral. No es posible en manera alguna separar el conocimiento espiritual verdadero de la conducta justa y moralmente sana que le corresponde. Una J, la J griega, significa Jot, la letra más pequeña del alfabeto hebraico. La tilde, parecida a un pequeño cuerno, es una de esas pequeñas prominencias que distinguen una letra hebraica de otra. Esto quiere decir que conviene no solo vivir según la letra de la ley moral, sino también en los más mínimos detalles. Hemos de mostrarnos no solo según las normas morales corrientes, sino de acuerdo con el más elevado concepto del honor.
Los escribas y los fariseos, a pesar de sus defectos, eran en su mayor parte hombres honrados, que obedecían en su vida particular la ley moral tal como la comprendían. Por desgracia, no conocían más que la letra de la ley a la cual se conformaban escrupulosamente, cumpliendo su deber tal como lo concebían. Sus defectos consistían en la fatal debilidad que surge donde quiera que haya formalismo religioso, el orgullo espiritual y la presunción de la propia rectitud. Ellos eran completamente inconscientes de tales defectos, creían obrar bien en todo, lo cual es la mortal ilusión de estas enfermedades del alma. Jesús comprendió esto y le dio su lugar. De ahí que advirtiera a sus seguidores que, a menos que su conducta fuera tan buena como la de aquella gente, y aún mejor, no debían en modo alguno suponer que estaban progresando en el camino espiritual. El desarrollo espiritual y el nivel más alto de conducta deben ir juntos, no pueden existir lo uno sin lo otro. A medida que crecemos en poder espiritual y en comprensión, vamos comprobando que muchas reglas que gobiernan el aspecto exterior de la conducta llegan a ser completamente innecesarias, pero esto es consecuencia de que nos hemos elevado sobre ellas. Nunca porque hayamos caído por debajo de su nivel. Llegar a este punto, donde la comprensión de la verdad permite pasar por alto ciertos requisitos y ordenanzas exteriores, es llegar a la mayoría de edad espiritual. Tan pronto como uno deja de ser espiritualmente niño, deja de necesitar alguna de aquellas observancias externas que antes le parecían indispensables. Nuestra vida entonces resulta más pura, más verdadera, más libre y menos egoísta de lo que era antes, y ello es la prueba. Para dar un sencillo ejemplo, algunas personas encuentran que en cierto estado de su progreso, sus procesos mentales alcanzan tal grado de método y claridad que pueden hacer su trabajo diario, cumplir sus compromisos y desempeñar sus deberes sin necesidad del reloj. Al mismo tiempo sucede que un amigo, sabedor de esto y deseando emularlos, deja en casa su reloj y resulta que llega tarde a sus citas, trastornando así todas las ocupaciones del día, tanto a sí mismo como a los demás. Cuando el discípulo esté listo espiritualmente para pasar sin utilizar su reloj, hará cada cosa a su tiempo, sin tener que consultarlo. Si por el contrario tiene que esforzarse para pasarse sin reloj y después llega tarde a las citas del día, es evidente que todavía no ha alcanzado el poder espiritual necesario. Es mejor que lo lleve y que trabaje a su hora y que se consagre a cosas que realmente importan, tales como sanarse a sí mismo y a otros, venciendo el pecado, esforzándose por lograr comprensión y sabiduría, etc. No se puede apresurar ni forzar el momento en que se alcanza la mayoría de edad espiritual. Tiene que llegar a su debido tiempo, cuando la conciencia esté lista, así como el florecimiento de un bulbo está sujeto a la evolución natural de la planta. Tenemos que mostrarnos allí donde estamos. Pretender mostrarnos más allá de donde verdaderamente estamos no es prueba de espiritualidad. El progreso espiritual es una cuestión de desarrollo, que no debe ser imprudentemente apresurado. Pongamos con entusiasmo nuestra atención en las cosas espirituales y mientras tanto hagamos todo lo que es necesario hacer sencillamente y sin tratar conscientemente de precipitarnos. De esta manera nos sorprenderemos al comprobar lo rápido de nuestro progreso. Tomemos un simple ejemplo. Supongamos que ha ocurrido un accidente en la calle y nos encontramos con un hombre que se ha cortado una arteria y le brota la sangre a chorros. Lo natural será que si no se reprime esa sangre, la víctima muera en pocos minutos. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué actitud mental debemos asumir? La respuesta es muy sencilla. Debemos mostrar la otra mejilla conociendo la verdad de la omnipresencia de Dios. Si vemos esto lo suficientemente claro, como Jesús lo haría, por ejemplo, la arteria cortada será curada enseguida y no habrá que hacer nada más. Sin embargo, es muy probable que la mayoría de nosotros no haya alcanzado un desarrollo espiritual suficiente para obtener tales resultados, por lo cual, mostrando en dónde estamos, debemos tomar las medidas habituales para salvarle la vida a ese hombre improvisando un torniquete.
Ahora supongamos que un niño cae en un canal en el momento en que nosotros pasamos por allí. Si tenemos poder espiritual suficiente, el niño se verá sano y salvo, pero si no, entonces tendremos que salvarle del mejor modo posible, sumergiéndonos si es necesario, orando al mismo tiempo. Pero, ¿qué diremos del hombre que, conscientemente de sus imperfecciones morales, acaso un grave pecado habitual, desea con sinceridad desarrollarse espiritualmente? ¿Ha de posponer la búsqueda de conocimientos espirituales hasta que su conducta sea reformada? De ninguna manera. En realidad, todo esfuerzo para mejorar moralmente sin un previo desarrollo espiritual está malogrado de antemano. Así como ningún hombre, para usar la frase de Lincoln, puede levantarse del suelo tirando de las correas de sus botas, tampoco puede un pecador reformarse por sus propios esfuerzos personales. El único resultado de confiarse a sí mismo en tales casos será un repetido fracaso, el desaliento consiguiente y probablemente al fin la desesperación de no poder mejorar. La única cosa que debe hacer la persona es orar sistemáticamente, sobre todo en el momento de la tentación, y dejar a Dios la responsabilidad del éxito. De esta suerte debe perseverar, no importa cuántos fracasos vengan, y si continúa orando, especialmente orando de una manera científica, encontrará muy pronto que, en efecto, el poder del mal se ha roto y que él mismo ya está libre de ese pecado. Orar científicamente es afirmar con insistencia que Dios nos ayuda, que la tentación no tiene ningún poder sobre nosotros y que el hombre es, según su naturaleza verdadera, espiritual y perfecto. Este método es mucho más eficaz que el de pedir simplemente la ayuda de Dios. De este modo, la regeneración moral y el desarrollo espiritual se llevan a cabo de manera simultánea. La vida cristiana no requiere que poseamos una perfección de carácter. Si así fuera, ¿quién de nosotros estaría capacitado para vivirla? Lo que sí se requiere es un esfuerzo honrado y genuino por acercarnos lo más posible a tal perfección. Habéis oído que se dijo a los antiguos: no matarás, cualquiera que matare será reo de juicio. Mas yo os digo que quien se irrita contra su hermano será reo de juicio, y cualquiera que dijere a su hermano raca será reo ante el Sanedrín, y el que dijere loco será reo de la gehenna del fuego. Si vas, pues, a presentar una ofrenda ante el altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar, ve primero a reconciliarte con tu hermano, y luego vuelve a presentar tu ofrenda. Mateo 5, del 21 al 24. La ley antigua, al tener que ver con un estado más primitivo y bajo de la conciencia humana, se aplica necesariamente a cosas exteriores, porque la evolución aparente del hombre primitivo operaba mientras él se levantaba del mundo de las meras apariencias hacia la vida del pensamiento, de lo exterior hacia lo interior, mientras que todo desarrollo espiritual se expresa al revés, del espíritu hacia el mundo de las apariencias, es decir, de dentro hacia afuera. Toda la atención del hombre primitivo está concentrada en lo que le llega a través de sus sentidos. Él cree que puede encontrar en su mundo físico la causa y también los efectos. Pero mientras se desarrolla espiritualmente, llega a comprender que las cosas exteriores no son más que el resultado de causas y sucesos interiores. Cuando esto se percibe, ha comenzado la búsqueda de Dios. Así, la ley antigua, por lo menos en la letra, se ocupaba casi exclusivamente de cuestiones externas, y quedaba satisfecha si eran cumplidos. Si un hombre no mataba, obedecía la ley, por grande que fuere su deseo de matar y por intenso que fuese su odio hacia su enemigo. Con tal que no se apropiase de los bienes de su vecino, el hombre vivía según la ley, por mucho que desease cometer el robo. Jesús vino a preparar a la humanidad para dar el paso más importante de todos, a saber, el de ensanchar nuestras fronteras espirituales. El objeto principal del Sermón de la Montaña, que es la esencia del mensaje cristiano,
es mostrarnos la necesidad de dar este paso. Es enseñarnos que para alcanzar la mayoría de edad espiritual, no solamente tenemos que conformarnos con las reglas exteriores, sino que también hemos de cambiar nuestra vida interior. Jesús decía que el deseo de matar o aún el enfadarse uno con su hermano es por sí mismo bastante para impedirnos la entrada al reino de los cielos, y por supuesto que así es. Fue un gran paso en el progreso cuando se pudo persuadir a las gentes bárbaras y primitivas, no solamente de que no matasen a quienes los ofendían o agraviaban, sino que era necesario además adquirir bastante control de sí mismos para dominar su cólera. Ninguna prueba espiritual puede cumplirse si no se destruye la cólera en el corazón. Es imposible tener alguna experiencia de Dios o ejercer una influencia espiritual digna de atención o llevar a cabo la sanación de los enfermos hasta que uno se deshaga del resentimiento y de la condenación del prójimo. Mientras no estemos listos para deshacernos de estos sentimientos malos, el resultado de nuestras oraciones será de muy poco valor. No cabe duda alguna de que cuanto más amor haya en el corazón, tanto más poder tendrán las oraciones. Por eso, los que se proponen alcanzar el éxito en el camino del desarrollo espiritual tienden a esforzarse constantemente para quitar de su espíritu todos los pensamientos de crítica y condenación. Saben que pueden escoger entre la prueba o la indignación, pero nunca ambas a la vez, y no malgastan su tiempo tratando de realizar lo imposible. La indignación, el resentimiento, el deseo de castigar a otros o de verlos castigados, el deseo de decirse a sí mismo, le han pagado con la misma moneda, el sentimiento de le está bien empleado. Todas estas cosas forman una barrera impenetrable a la acción espiritual. Jesús, sirviéndose de símbolos a la manera oriental, nos dice que si venimos con algún presente al altar y nos acordamos de que nuestro hermano tiene algún resentimiento contra nosotros, debemos depositar ahí nuestro presente e ir a reconciliarnos antes con nuestro hermano, después de lo cual el presente será aceptable. Como sabemos, era costumbre llevar al templo ofrendas de diversas clases, desde toros y vacas hasta palomas, y también incienso o si convenía una ofrenda en dinero del mismo valor de esas cosas. Ahora, según la nueva ley o dispensa cristiana, nuestro altar es nuestra propia conciencia y nuestras ofrendas son nuestras oraciones y nuestros ejercicios espirituales. Nuestros sacrificios son los pensamientos malos que destruimos en el fuego espiritual. Y es por eso que Jesús nos dice que, cuando vamos a orar, si nos acordamos de que tenemos un sentimiento vengativo contra alguno de nuestros prójimos o contra cierto grupo, debemos detenernos allí, reflexionar y meditar hasta que nos desahogamos de este sentimiento enemigo y restablezcamos nuestra integridad espiritual. Jesús desarrolla una gran lección, otra vez según la manera oriental, por pasos sucesivos, 3 en este caso. Primero dice que el que está enojado con su hermano corre un gran riesgo. Seguidamente expresa que el hombre que guarda en sí un sentimiento vengativo contra su prójimo está en peligro grave. Y finalmente nos advierte que si nos permitimos considerar a nuestro hermano un marginal fuera de los límites de conducta aceptable y decirlo, nos cerramos así la puerta del reino de los cielos, mientras nos mantengamos en ese estado mental. Y por último nos previene que el llamar a un hombre loco en tal sentido equivale a no esperar ningún bien de él, esto es, negar a un ser humano el poder del Cristo viviente. Y muy serias consecuencias se derivarán seguramente de semejante actitud. Muéstrate conciliador con tu adversario mientras vas con él por el camino, no sea que te entregue al juez y el juez al alguacil y seas puesto en prisión. Que en verdad te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. Mateo 5, del 25 al 26. Este párrafo es de la mayor importancia práctica. En él Jesús insiste en su mandamiento, velad y orad. Es mucho más fácil superar una dificultad que acaba de aparecer que esperar a que tenga tiempo de arraigarse en la mente
hasta que se instale hondamente. Los soldados saben que mientras las tropas enemigas marchen a campo raso, es relativamente fácil derrotarlas y destruirlas, pero una vez atrincheradas, su derrota se hace más difícil. Así sucede con el mal. En el momento en que se presenta a nuestra atención, debemos rechazarlo, repudiarlo, negarle cabida en nosotros y, afirmando serenamente la verdad, no darle la oportunidad de instalarse. Si hacemos esto, encontraremos que no tendrá ningún poder sobre nosotros. Este método implicará una gran lucha mental y es posible que por un momento el enemigo parezca ganar terreno, pero con tal que le ataquemos al principio, le veremos de pronto desaparecer y nosotros saldremos victoriosos. De otro modo, aceptando un error y pensando en él, lo incorporamos a la mente y en tanto persistamos en tal actitud, más difícil será deshacernos de él. La mayoría de nosotros hemos comprobado la veracidad de esta afirmación tras una dolorosa experiencia. Una vez que hemos aprendido a orar científicamente, encontramos relativamente fácil vencer nuestras dificultades a medida que se van presentando. Pero aquellas que se hallan alojadas en la mente ya por mucho tiempo son difíciles de expulsar. Siempre que Jesús deseaba acentuar para sus oyentes un punto de importancia especial, acostumbraba a servirse de algún ejemplo tomado de la vida diaria. Las leyes que entonces se referían a los deudores eran en extremo severas. Cuando un hombre estaba en deuda, le era importante llegar a un acuerdo con su acreedor de una manera u otra y lo más pronto posible. Aún hoy en día es conveniente que el caso no llegue a los tribunales si se quieren evitar gastos inútiles. Cuanto más dura el proceso, tanto más se aumenta su costo, los honorarios de los abogados, los impuestos del tribunal y otros gastos diversos, además de la deuda original. Así sucede con las distintas dificultades que se nos presentan en la vida diaria. La dificultad inicial suele multiplicarse muchas veces por nuestros pensamientos erróneos acerca de ella, y no nos liberaremos hasta que la deuda no haya sido pagada. En cambio, poniéndonos de acuerdo primero con el adversario, esto es, aplicando al caso un pensamiento recto, no añadiremos gastos a la deuda y la dificultad será vencida fácilmente. Tomemos aquí un ejemplo familiar. Estamos estornudando. Si decimos, ya he vuelto a resfriarme y continuamos, como suelen hacer muchas personas, pensando que hemos cogido un catarro, con toda la serie de inconvenientes que lo acompañan, estamos ofreciendo al resfriado incipiente un terreno de cultivo donde desarrollarse. ¿Y quién no se ha entregado alguna vez a una serie de reflexiones sobre las enfermedades en general y los resfriados en particular? Trata uno de determinar el momento exacto en que se resfrió y decide con cierta satisfacción que este resfriado es probablemente el resultado de haberse sentado el martes cerca de una ventana abierta, o de haberse quedado el miércoles con un amigo que tenía un resfriado, o cualquier otro ejemplo similar. Luego se acuerda de varios llamados remedios, los cuales sin embargo han resultado ineficaces en repetidas ocasiones. Empieza a preguntarse cuánto tiempo durará este nuevo resfrío, suponiendo que 10 días o 15 serán su duración apropiada. En ciertos casos, habiendo adquirido la costumbre de atribuirle ciertas complicaciones, decide que puede resultar una bronquitis, o un ensordecimiento general, o un mal de vientre, o cualquier otra cosa. Tal como hemos visto, este es el orden exacto en que se producen todas estas cosas, y como consecuencia natural, ocurre que en el mismo orden previsto los síntomas van dejándose ver. Si tal persona tuviera algún conocimiento general de la verdad, después de estar pensando de aquel modo por un tiempo, comenzará a aplicarse el tratamiento espiritual de la mejor manera a su alcance. Pero ya el error ha tomado mucho cuerpo, porque le ha permitido atrincherarse, y le será muy difícil entonces desembarazarse de su resfriado. En cambio, si al estornudar o sentir escalofríos hubiese rechazado inmediatamente la idea de resfriarse, reclamando su poderío y afirmando la verdad, esto habría puesto fin al caso, o por lo menos la molestia se habría pasado al cabo de unas horas.
La misma regla vale para cualquier otra forma de error mental. Tanto las dificultades de la familia como las de los negocios o cualquier cosa de la vida diaria deberán ser tratadas de igual manera. Supongamos que cierto día, al abrir las cartas en el correo de la mañana, encontramos malas noticias financieras. Digamos, por ejemplo, que el banco en donde depositamos la mayor parte de nuestro dinero ha quebrado. La actitud mental general en tales casos es aceptar lo peor y estancarse en la mala noticia. En semejante situación, muchas personas se saturarían completamente con la idea de la bancarrota, pensando en ella día y noche, discutiendo todos los detalles y repasando las diversas dificultades que podrán sobrevenir. Además, sentirían en muchos casos un agudo resentimiento y condena hacia los ejecutivos del banco y hacia todos aquellos que pudieran ser los culpables. Pero incluso un conocimiento rudimentario del poder del pensamiento nos permite percibir los resultados inevitables de esta actitud mental. Sabemos que no puede hacer más que aumentar y multiplicar nuestras dificultades. Naturalmente, en tal caso, todo discípulo sincero de Jesucristo empezaría, tarde o temprano, a rechazar en su mente tales pensamientos negativos y a sustituirlos por lo que está aprendiendo, la ley divina. Puede ser, sin embargo, que, sorprendido por la precipitación y gravedad del suceso, pase algún tiempo antes de que comience a ver el problema a la luz de la verdad, y es esta tardanza lo que complicaría en gran medida la dificultad. De acuerdo con Jesús, lo que conviene hacer al recibir las malas noticias es volverse a Dios, el apoyo verdadero, negarse a aceptar los pensamientos de la pérdida y el peligro, y todos los que tengan que ver con el resentimiento y el temor. Si así se hace con persistencia hasta que se restablezca la tranquilidad mental, se encontrará pronto fuera de peligro de una manera u otra, la desgracia se desvanecerá y el orden será restablecido. El banco recobrará su crédito y no hay razón alguna por la cual la oración de una sola persona no pueda salvar de la ruina las fortunas de miles de personas y al banco mismo. Pero si por alguna causa esto no ocurre, la persona recibirá una suma igual o más grande que aquella que perdió, y acaso de una manera totalmente imprevista. Este mismo principio puede aplicarse igualmente a todas las dificultades, ya que la armonía universal es la ley verdadera de la creación. Una disputa, una querella o una equivocación de cualquier clase deben ser tratadas de igual manera en el mismo momento en que aparecen. Habéis oído que fue dicho, no adulterarás, mas yo os digo que todo el que mira a una mujer deseándola, ya adulteró con ella en su corazón. Mateo 5, 27-28. En este párrafo inolvidable, Jesús da énfasis a la verdad magistral, tan marcadamente fundamental aunque ignorada por los hombres, de que lo que importa de veras es el pensamiento. Los humanos están acostumbrados desde siempre a creer que, en tanto que los actos se conformen a la ley, ya se ha hecho todo lo que razonablemente podía esperarse de ellos, y que los pensamientos y sentimientos son cosa de poca importancia, o que por lo menos no importan sino al individuo. Pero ahora sabemos no solo que un acto es la consecuencia de un pensamiento, sino también que el tipo de pensamientos o los que permitan hacerse hábito en nuestra mente irán tarde o temprano a expresarse en el plano de la acción. Comprendemos ahora, a la luz de la Biblia, que nuestros pensamientos son realmente actos y que nuestra conducta depende en exclusiva de la selección mental que hagamos de nuestros pensamientos. En otras palabras, hemos aprendido que un pensamiento malo es tan destructivo como un acto malo. La consecuencia lógica de este hecho cierto es sorprendente. Si codiciamos los bienes de un vecino, somos en el fondo del corazón ladrones, aunque todavía no hayamos metido la mano en el cajón. Y si continuamos guardando en la mente un pensamiento codicioso, será solo cuestión de tiempo el que cometamos el robo. Si nos complacemos en un sentimiento de odio, somos realmente asesinos, aunque nuestras manos no se hayan movido para matar.
El que aún solo mentalmente comete adulterio está corrompiendo su alma, a pesar de que su pensamiento nunca exprese su deseo en el plano físico. La lujuria, el recelo, el deseo de venganza no pueden existir en nosotros a menos que los aceptemos en el alma. Y en esa aceptación reside la malignidad del pecado, aun cuando tales sentimientos no se hayan traducido todavía en actos exteriores. Guarda tu corazón con toda cautela, porque de él brotan manantiales de vida. Proverbio 4:23. Capítulo 4. No resistáis al mal. Si pues tu ojo derecho te escandaliza, sácatelo y arrójalo de ti, porque mejor te es que perezca uno de tus miembros, que no que todo tu cuerpo sea arrojado a la gehenna. Y si tu mano derecha te escandaliza, córtatela y arrójala de ti, porque mejor te es que uno de tus miembros perezca, que no que todo el cuerpo sea arrojado a la gehenna. Mateo 5, del 27 al 31. La integridad del alma es la única cosa que importa. No hay otro problema que resolver ni otra necesidad que satisfacer sino esta, porque teniéndola se tiene todo. Y es por eso que Jesús se esfuerza constantemente en hacernos comprender la abrumadora importancia de esta verdad profunda y enseñarnos cómo podemos realizarla. Él insiste en que ningún sacrificio es demasiado grande si se asegura la integridad del alma. Absolutamente toda cosa que la impide debe abandonarse. Cueste lo que cueste, implique lo que implique, hay que preservar la integridad del alma, porque todas las demás cosas, los pensamientos, la conducta, la salud, la prosperidad, la vida misma, dependen de ella. Mejor es sacrificar el mismo ojo derecho, dice él, o amputar la mano derecha si fuera necesario, para que el alma pueda conseguir la claridad de comprensión, sin la cual no hay salvación alguna. Todo lo que se oponga a nuestra comunión con Dios debe desaparecer. Un pecado, un viejo rencor todavía sin perdón, la codicia de cosas materiales, cualquier cosa que sea, es necesario deshacerse de ella. Tales cosas, sin embargo, son tan evidentes que el transgresor no puede menos que descubrirlas. Pero hay otras, en cambio, más sutiles, como el egocentrismo, el sentirnos rectos según nuestra propia estimación, el orgullo espiritual y demás, que son muy difíciles de percibir y exorcizar, pero hay que hacerlo. Algunas veces ocurre que el ejercicio de cierta profesión o la compañía de ciertas personas o el ser miembro de cierto grupo es lo que nos impide el camino. En ese caso tampoco debemos vacilar, hay que pagar el precio. También se ha dicho, el que repudiare a su mujer, dele libelo de repudio. Pero yo os digo que quien repudia a su mujer, excepto el caso de fornicación, la expone al adulterio, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Mateo 5, del 31 al 32. En el tiempo en que Jesús enseñó, la ley hebraica concedía el divorcio por razones insignificantes. Los casados que no vivían armoniosamente estaban dispuestos a huir del problema, obteniendo una disolución y probando fortuna con otra persona. Pero ninguna felicidad permanente puede ser obtenida de este modo. Mientras huyamos de un problema, lo continuaremos encontrando bajo una nueva apariencia a cada vuelta del camino. La solución científica es hacer frente a la dificultad allí donde aparece, mediante la acción espiritual o la oración científica. Esto se aplica a los problemas matrimoniales tanto como a los otros, si no más aún. Como nadie es perfecto y tanto el querellante como el delincuente tiene cada uno sus faltas, ambos deberían esforzarse, si es posible, para restablecer la armonía. Si el que se cree ofendido hace cuanto sea posible para ver en el otro la verdad espiritual, es casi seguro que resultará una solución feliz. Aquí yo podría citar varios ejemplos. Una mujer que había adoptado esa actitud mental hacia su marido
dijo después de algunos meses: «El hombre del que me iba a divorciar ha desaparecido, y el hombre con el que me casé ha vuelto. Ahora volvemos a ser completamente felices». Si una persona cambia de una vocación a otra o de un modo de vida a otro sin efectuar un cambio en sí mismo, cada vez se encontrará más o menos en las mismas condiciones. De la misma manera, los que se divorcian fácilmente volviendo a casarse de nuevo acaban siempre tan descontentos como empezaron. Los problemas matrimoniales, como cualquier otra clase de dificultades, deben resolverse cuando se presentan por medio de la oración científica. Sin embargo, lo que un hombre o una mujer pueden soportar en el matrimonio tiene su límite, y en casos excepcionales la disolución es el mal menor, pero solo debe recurrirse a esta en el último extremo. Sabemos que Jesús se abstuvo siempre de formular reglas a cal y canto para los detalles de nuestra conducta, persuadido de que, si obedecemos sus principios, nuestros actos se producirán en consecuencia. Y podemos estar seguros de que con su manera eminentemente realista y práctica de afrontar los problemas humanos, él habría encontrado en cada caso particular la solución sabia y misericordiosa. Fue así como, a pesar de las Escrituras, él perdonó a la mujer adúltera y la despidió en paz. No obstante que, según la ley de Moisés, todavía vigente en aquel tiempo, ella debería haber sido apedreada. Todos aquellos que estén en duda acerca de cómo actuar en una situación como esta, cualesquiera que fueran las circunstancias, tienen a mano un sencillo recurso: la oración científica. Deberán afirmar mentalmente que la sabiduría divina los está iluminando y dirigiendo en sus acciones, y evitar los pasos definitivos hasta haber encontrado en la propia conciencia la guía precisa. Esta misma regla sirve para todas las situaciones de la vida. No acudamos precipitadamente al divorcio o tratemos enseguida de amputar lo malo. Dejemos más bien que la dificultad vaya disolviéndose hasta que desaparezca por completo en nuestra acción espiritual. Así lo hizo la mujer que dijo que el hombre con quien se casó había vuelto y consideró que su demostración era perfecta. También habéis oído que se dijo a los antiguos: «No perjurarás, antes cumplirás al Señor tus juramentos». Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, pues es el escabel de sus pies, ni por Jerusalén, pues es la ciudad del gran Rey, ni por tu cabeza jurarás tampoco, porque no está en ti volver uno de tus cabellos blanco o negro. Sea vuestra palabra sí, sí, no, no. Todo lo que pasa de esto de mal procede. Mateo 5, 23, 27. No juréis es uno de los puntos cardinales que Jesús enseña. Quiere decir brevemente que no debemos hacer votos, que no debemos hipotecar el futuro de antemano. No prometer hacer o dejar de hacer algo mañana, o el año próximo, o de hoy en 30 años. Es insensato disponer hoy nuestra conducta o nuestras creencias de mañana. Es parte vital de la enseñanza de Jesús esta obligación de buscar constantemente la inspiración directa de Dios y mantenernos siempre listos para permitir al Espíritu Santo manifestarse por medio de nosotros. Pues, si decidimos de antemano lo que vamos a hacer o creer o pensar mañana, o el año que viene, o el resto de la vida, y en especial si tomamos esta decisión irrevocable por el acto solemne de un voto, ya no estamos accesibles a la acción del Paracleto, sino que por este acto le cerramos la puerta. Si queremos dejarnos guiar por la sabiduría divina, es absolutamente necesario que mantengamos abierta la mente, porque muy a menudo ocurre que la actitud sabia no concuerda con nuestras opiniones personales o sentimientos del momento. Si por un voto o una promesa hemos comprometido nuestra alma, nuestra libertad se ha perdido. Y si no somos libres, la acción del Espíritu Divino no puede efectuarse. Este es, en efecto, ni más ni menos que el pecado contra el Espíritu Santo del que habla la Biblia. Pecado que ha asombrado tanto a los corazones sensibles y del cual existe un falso concepto general. ¿Cuál es ese pecado contra el Espíritu?
Tal pecado consiste en toda acción que impida en nosotros la obra del Espíritu Santo, todo aquello que intercepta la acción vivificante y siempre renovadora de Dios, porque ese hecho es la vida espiritual misma. El castigo de este error es el estancamiento espiritual, y puesto que el único remedio en este caso es buscar la acción directa del Espíritu Santo, y nuestro error consiste precisamente en impedir esa acción, la condición resultante de ello es un lamentable círculo vicioso. Es evidente que las cosas no pueden cambiar mientras persistamos en nuestra equivocación. De ahí que, en ese sentido, el pecado se convierte en irremisible, es decir, no tiene perdón. El problema no puede resolverse de ninguna manera hasta que la víctima no esté lista para cambiar su actitud. Los síntomas de esta enfermedad son la parálisis del alma y la falta de poder para elevarse hacia la verdad. Síntomas estos que van acompañados muchas veces de un sentimiento de superioridad moral y de orgullo espiritual. Naturalmente, Jesús no quiere decir que no debemos comprometernos en los negocios ordinarios de la vida, tales como tomar en alquiler una casa, firmar un contrato, aceptar un socio o tantas otras cosas. Tampoco quiere decir que el juramento ordinario exigido por los tribunales es inadmisible, porque estas cosas facilitan las transacciones entre los hombres y son correctas y necesarias en una sociedad organizada. El Sermón de la Montaña, como hemos visto, es una disertación sobre la vida espiritual que lo dirige todo. El que comprende la enseñanza espiritual de Jesús y la pone en práctica no podrá faltar a una obligación de honor. Será un buen inquilino, un socio honrado y un testigo digno de confianza ante los tribunales. Muchas iglesias exigen todavía a sus ministros, en el momento de su ordenación, que se prometan solemnemente que van a continuar creyendo durante el resto de su vida en las doctrinas de su secta particular. Y esto ocurre en un momento de su ejercicio en que todavía son jóvenes y sus mentes carecen de madurez. Esto es exactamente lo que Jesús quería evitar. Si un joven ora todos los días pidiendo esclarecimiento y dirección, es evidente que no seguirá guardando las mismas ideas a medida que envejezca, sino que las irá ampliando y corrigiendo continuamente. El hombre que es hoy morirá cada día para renacer al día siguiente más sabio y mejor. Otros movimientos religiosos todavía exigen a sus miembros que acepten determinado libro de reglas e instrucciones destinadas a servirles de guía perpetua, pero esto resulta fatal porque impide automáticamente que se realice la acción del Espíritu Divino. En lo que a esto respecta, ciertas iglesias organizadas recientemente están tan faltas de sabiduría como las antiguas. Cada persona debe, en cada momento, ser libre de dirigir los asuntos de su alma según la inspiración recibida del Altísimo. Orar o dejar de orar, hacerlo de esta manera o de otra, leer o no ciertos libros, asistir o no a la iglesia. Todo esto no puede planearse arbitrariamente de antemano, sino que debe decidirse según la urgencia espiritual del momento. En este mismo espíritu fatal, algunos directores espirituales prohíben a sus discípulos que lean otros libros religiosos que no sean los de su propia iglesia. Este es un crimen contra la vida misma del alma, y resulta tan espantoso que no hay palabras para calificarlo. En general, este mandamiento contra las reglas de cal y canto se aplican sobre todo a nuestras oraciones. Muchas personas se han fabricado moldes rígidos para la expresión de sus oraciones, pero de esa rigidez resulta infaliblemente tarde o temprano la destrucción de la vida espiritual. Unos dicen, siempre comienzo con la plegaria del Señor, o con cierto salmo, o alguna otra cosa. Todo esto debe evitarse, porque siempre conviene orar según la inspiración del momento, guiados por la acción del Espíritu Santo. Es la oración espontánea, el pensamiento que se produce en el momento mismo, lo que tiene la eficacia suficiente. Un pensamiento que se nos da de esta manera tiene 10 veces más poder que uno que pudiéramos seleccionar de antemano. Recordemos, sin embargo, que sólo las reglas inflexibles deben evitarse.
es bueno tener algunos modelos de oraciones que podrán ser usadas cuando no se presente algo mejor, y a la mayoría de los participantes tal cosa les será necesaria por algún tiempo. Lo importante es estar siempre dispuesto a abandonar la regla para escuchar al Espíritu. Algunas veces se llega a un extremo en que las oraciones parecen no tener resultado. Esto se debe con frecuencia a que la forma reglamentada de la oración la ha convertido en una cosa maquinal. En tal caso es necesario buscar a tientas alguna inspiración, dejarse guiar por el primer pensamiento que llegue, o bien tratar de descubrir la inspiración abriendo la Biblia a la aventura. Este pasaje del sermón nos enseña además que no debemos empeñarnos en señalar nosotros mismos determinadas condiciones o circunstancias o soluciones particulares a nuestros problemas. Cuando tengamos que enfrentarnos a alguna dificultad, debemos pedir espiritualmente la armonía y la libertad, pero no tratar de determinar la solución exacta que haya de acontecer, o decidir el curso exacto que vayan a seguir las cosas. Si uno se resuelve de antemano a obtener una cosa particular, podrá, si tiene cierto tipo de mentalidad, lograrla. Pero de ese ejercicio del libre albedrío resulta casi infaliblemente una serie de complicaciones. La persona obtendrá lo que deseaba, pero luego lo lamentará profundamente. La parte donde dice sí, sí, no, no, representa lo que llamamos en la oración científica la afirmación y la negación respectivamente. Estas son la afirmación de verdad y armonía y la omnipresencia de Dios en la realidad, y la negación de cualquier poder en el error y la limitación. Habéis oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al mal, y si alguno te abofetea en la mejilla derecha, dale también la otra, y al que quiera litigar contigo y quitarte la túnica, déjale también en manto, y si alguno te requisara para una milla, vete con él 2. Da a quien te pida, y no vuelvas la espalda a quien desea de ti algo prestado. Mateo 5, del 38 al 42. Jesús es el más revolucionario de todos los maestros. Él vuelve las cosas de arriba a abajo para los que aceptan su enseñanza. Una vez que se acoge su mensaje, todo cambia de aspecto, nada vuelve a ser como era antes. Todos los valores humanos se transforman de manera radical. Aquellas cosas en las cuales consumíamos caudales de energía y de tiempo, parecen luego no valer en absoluto la pena de poseerse, mientras que otras que pasábamos por alto llegan a ser las únicas que nos importan. Comparados con Jesús, el resto de los revolucionarios y reformadores de la historia no han hecho más que escarbar en la superficie, arreglando un poco los detalles externos y de menor importancia. En cambio, Jesús ahondó hasta la raíz misma de las cosas. La vieja ley, destinada a mantener cierto grado de orden, por rudimentario y sencillo que fuese, entre un pueblo bárbaro, porque cualquier ley es siempre mejor que la anarquía, se había basado en la conocida frase ojo por ojo y diente por diente. Cualquier daño que un hombre hiciese a otro tendría que sufrirlo en sí mismo por vía de castigo. Si mataba a otro, la ley lo mataba a él. Si le sacaba un ojo a otro hombre, los oficiales de la justicia le sacaban el suyo propio. En la medida en que él dañara o perjudicara a otro, estaba condenado a recibir en sí mismo idéntico castigo. Y sin embargo, un código así era mejor que ninguno, y acaso no fue malo como comienzo. Para gente bárbara, incapaz de apreciar la idea abstracta de la justicia y ver más allá de la pasión momentánea, sin imaginación para darse cuenta de un castigo que no era obvio, esto sirvió, sin duda alguna en la mayoría de los casos, de freno eficaz a los instintos primitivos. Luego, a medida que pasó el tiempo y la barbarie se fue convirtiendo en civilización, la misma opinión pública se fue encargando de modificar paulatinamente este código primitivo hasta hacerse menos rudo y brutal de lo que había sido hasta entonces. Tal es el caso en lo que a la justicia pública se refiere.
En la vida privada, no obstante, el viejo código continuó imperando en los corazones y en las mentes, aunque ya sin traducirse en actos de extrema violencia. Y no es exagerado decir que su influencia ha subsistido hasta la hora presente. El deseo de venganza, de recobrar lo propio, de traer las cosas a su nivel de una manera u otra cuando nos han lastimado, o hemos sufrido una injusticia, o hemos sido testigos de cosas que no aprobamos, subsiste todavía en nosotros, y seguirá subsistiendo a menos que lo destruyamos deliberadamente. La venganza, dijo Bacon, es una clase de justicia salvaje, y el hombre natural, con su instintiva sed de justicia, porque la verdadera justicia es parte de la divina armonía, y los hombres en cada etapa de su desarrollo parecen tener un destello intuitivo de esa armonía espiritual y divina que se esconde tras todas las apariencias, pues siente que el camino más exitoso para restablecer el roto equilibrio de la justicia no es otro que pagar con la misma moneda. Pero este es precisamente el error fatal que se encuentra en la raíz de toda discordia, pública o privada en este mundo. Es la causa directa de las guerras internacionales, de las discusiones en familia y de las querellas personales, y como veremos en el estudio científico de la Biblia, es también la causa de muchas, si no de la mayor parte, de nuestras enfermedades y otras miserias que acaecen en la vida del hombre. Pero he aquí que Jesús siempre nos expone el reverso de esta situación, es decir, que si alguien nos hace daño, en lugar de buscar venganza o de pagarle con la misma moneda, debemos perdonarle y dejarle ir en paz. No importa cuál sea la provocación, ni cuántas veces se haya repetido, hemos de proceder de esa manera. Conviene liberarle y dejarle ir en paz, porque solamente así conseguiremos liberarnos a nosotros mismos, y de este modo podremos conservar la integridad de nuestra alma. Devolver mal por mal, responder a la violencia con la violencia y al odio con el odio, es entrar en un círculo vicioso en el que se consumirá nuestra vida y también la de nuestro hermano. El odio no cesa con el odio, dijo la luz de Asia, enunciando con muchos siglos de anterioridad esta gran verdad cósmica, y Jesús, la luz del mundo, la puso en primer lugar en su enseñanza porque es la piedra angular de la salvación. Esta doctrina de la no resistencia al mal es el gran secreto metafísico. Al mundo profano, que no lo puede comprender, esta rendición completa al agresor le parece un suicidio moral. Sin embargo, a la luz revelada en Jesucristo adquiere un aspecto nuevo, y vemos que en realidad constituye una estrategia espiritual admirable. Cuando consideramos con hostilidad una situación, le damos el poder de gobernarnos. Cuando no le ofrecemos resistencia, la privamos del poder y el prestigio. Como hemos visto, Jesús es el supremo metafísico y Él mismo se interesa solamente por los estados de conciencia, los pensamientos y las creencias que adoptan los hombres, porque estas son las cosas que importan, las cosas en las que residen las fuerzas causales. Él no da la instrucción alguna en lo referente a los detalles de la conducta o a las acciones exteriores. Y cuando habla de los procedimientos de la justicia, de la ropa y del manto, de prestar o pedir prestado y devolver la otra mejilla, está sirviéndose de símbolos para describir estos estados mentales, y estas palabras no deben interpretarse en un sentido literal. Esto no representa un intento de evadirse o de evitar comentar un texto difícil. Nunca recordaremos demasiado que si nuestro pensamiento es justo, nuestra conducta no puede ser mala. Y por otra parte, toda acción motivada por causas exteriores puede ser mala o buena porque no hay reglas generales adecuadas para una conducta recta. Ningún maestro puede decir que determinada acción será justa en cualquier tiempo, porque el juego de circunstancias de la vida es demasiado complicado para una predicción tal. Cualquier persona con la más ligera experiencia del mundo sabe, por ejemplo,
que prestar dinero sin discriminación a cuantos lo pidan no es siempre un acto sabio, muchas veces incluso injusto para uno mismo y para los que de uno dependen, y en muchos casos hasta el que recibe el dinero prestado le resulta un mal en lugar de un bien. Notemos que Jesús mismo, cuando le golpearon en la casa de Pilato, hizo frente con dignidad solemne a sus agresores. La exhortación de volver la otra mejilla no tiene más que un valor simbólico. Se refiere a lo que debemos hacer con los otros pensamientos cuando estamos en presencia del error, y simboliza el acto de oponer al error, no otro error, sino la verdad, lo cual funciona generalmente como por arte de magia. Cuando alguien esté comportándose mal a nuestros ojos, si en vez de pensar en la falta cometida apartamos la atención de lo humano para fijarla en lo divino o en la realidad espiritual de la persona en cuestión, veremos cómo su conducta cambiará de forma inmediata. Este es el secreto para tratar con personas de carácter difícil, y Jesús había comprendido esto profundamente. Si los que nos rodean se molestan, no tenemos más que cambiar deliberadamente nuestro pensamiento respecto a ellos, y enseguida cambiarán ellos también. Tal es la verdadera venganza. Este procedimiento ha sido probado miles, acaso millones de veces, y nunca falla si se aplica de buena fe. A veces es hasta divertido verlo funcionar como un mecanismo. Si alguien entra de mal talante en nuestra casa, en la oficina o en la tienda donde estamos, no le contrarrestemos agresivamente, ni pensemos en huir de la dificultad. Todo lo contrario, fijémonos en la armonía divina, y nos complaceremos al ver cómo la ira desaparece de su semblante y se sustituye por otra expresión. Sus facciones sin duda revelarán el cambio progresivo que tiene lugar en el corazón. Tal vez puede que al principio no sea más fácil llevar a cabo el tratamiento sin mirar directamente al sujeto, pero cuando tengamos práctica nos será posible ver a través de él la verdad espiritual. Una mujer se incomodó oyendo a dos hombres que trabajaban debajo de su ventana y que, ignorando su proximidad, se expresaban de una manera grosera. Por un momento, la ira y el desprecio se levantaron en ella, pero recordando este mandamiento, enseguida concentró su atención en la presencia divina en cada uno de los hombres, presencia que duerme en el fondo del corazón de todo ser humano, y, hablando en términos religiosos modernos, saludó mentalmente al Cristo que había en ellos. Al instante cesó el lenguaje vulgar. Ella dijo que fue como si la conversación se hubiera cortado con un cuchillo. Probablemente ella se dio cuenta de una forma tan intensa de la verdad, y en ese caso los dos hombres recibieron una sustancial elevación, un levantamiento espiritual, y acaso quedaron del todo curados de la vulgaridad oral. Todos los que han tenido alguna experiencia en estas aplicaciones prácticas de la verdad podrían citar numerosos ejemplos en los que se ha restablecido la armonía por este método sencillo de Jesús. Los animales responden aún más fácilmente a este tratamiento que los seres humanos. Recuerdo 2 ocasiones en que unos perros luchaban con tal ferocidad entre ellos que todos los esfuerzos para separarlos habían resultado inútiles, cuando la visión mental del amor divino en todas las criaturas bastó para restablecer la paz. En uno de estos casos el efecto tomó varios minutos, en el otro fue prácticamente instantáneo. Algunas veces ocurre que uno se encuentra en un grupo donde la conversación tiende a ser muy negativa. Se habla de enfermedades o desgracias de toda índole, describiéndolas detalladamente, o se critica sin piedad a los ausentes. Por una u otra razón, puede sernos difícil abandonar la reunión. En tal caso, nuestro deber es claro. Debemos mentalmente volver la otra mejilla y ayudar así tanto a los que hablan como a sus víctimas. Déjale también la capa y vete con él 2 millas. Son 2 expresiones dramáticas que subrayan aún más el principio de no ofrecer resistencia mental a las condiciones aparentes del mal. Simpaticemos con la actitud del prójimo tanto como sea posible. Concedamos cada punto que no sea absolutamente esencial.
y redimamos el resto con la verdad de Cristo. Nunca nos rindamos al error, por supuesto, pero es al pecado y no al pecador a quien debemos condenar. Habéis oído que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Él hace salir el sol sobre malos y buenos, y llueve sobre justos e injustos. Pues si amáis a los que aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen esto también los publicanos? Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen esto también los gentiles? Mateo 5, 43, 48. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajen y os persiguen. El odio no cesa con más odio. He aquí el mismo tema otra vez, pero ahora Jesús presenta esta verdad fundamental de una manera tan clara y sencilla que hasta un niño de corta edad puede entenderla. En lugar de odiar al que parece ser nuestro enemigo, como el instinto primitivo nos incita a hacer, debemos amarle. A las maldiciones debemos responder con bendiciones y al odio con bondad. Debemos orar en especial por aquellos que llevan las cosas hasta el extremo de perseguirnos. Jesús nos los dice de una manera plena y directa, y a fin de ser comprendido por todos, hasta por los más sencillos. Añade: si al amor respondéis con amor, ¿qué recompensa tendréis? Nada seguramente, porque cualquiera haría otro tanto. Para adelantar en los caminos del espíritu hay que hacer mucho más. Hay que deshacerse de la hostilidad y del resentimiento. Hay que cambiar el estado mental para ser conscientes solo de la armonía y la paz interior, y mantener un sentimiento de buena voluntad hacia todos. Este sistema no solamente es el más práctico, sino que por razones que forman la base del Sermón de la Montaña, es el único con el cual se puede hacer algún progreso. La misma salud física, por ejemplo, es un bien del cual no podemos gozar indefinidamente si no guardamos sentimientos de misericordia y de buena voluntad hacia los demás. Y aún nuestra prosperidad material desaparecerá un día si nuestra alma no se ha purificado de la hostilidad y la condenación. En efecto, tal libertad es requisito sin el cual es imposible progreso alguno, y todos los que tengan sentido espiritual reconocerán fácilmente esto cuando les toque a ellos. Todo aquel que llega a ser consciente del significado de la idea espiritual encuentra que estos versículos constituyen una lección maravillosa para la práctica del tratamiento espiritual o la oración científica. La idea espiritual es la comprensión del hecho fundamental de la permanencia, la omnipresencia y la omnipotencia del bien, y la comprensión de que el mal es una ilusión transitoria, sin base ni carácter propio, que es destruido por la oración científica. De ahí que lo que podemos llamar el secreto del tratamiento espiritual no reside en luchar contra el error, porque eso solo le da más vida y poder, sino en destruirlo, negándole precisamente esa energía de creer en él, que es lo que hace que tome cuerpo. La única existencia que posee es la que nosotros le damos, animándolo temporalmente con nuestros pensamientos. Quitémoselos y se esfumará en la nada. Nosotros hemos pensado el error en la existencia, conscientemente o con mucha más frecuencia inconscientemente, y así le damos vida. Está en nuestro poder quitarle esa vida. Dejemos de pensarlo. Es siempre nuestro pensamiento lo que importa. En realidad, como dice Shakespeare, no hay nada del todo bueno o malo, sino que es el pensamiento el que hace que lo parezca. Así pues, el temor, el odio y el resentimiento son ideas cargadas de emoción, y cuando las añadimos a cualquier dificultad, no hacemos sino inyectarle nueva y vigorosa energía, haciéndola aún más difícil de vencer. Es más, el mero repaso mental de cualquier dificultad le infunde nueva vida.
volver sobre esos pasados agravios, pensar cuán injustamente nos trató alguien en cierta ocasión, recordando los detalles, por ejemplo, tiene como efecto el vivificar aquello que estaba muriendo lentamente por abandono. Cualquiera que sea la dificultad que se nos presenta de improviso, es la acogida mental que le brindamos, la actitud que adoptamos hacia ella, lo que determina completamente el efecto que producirá en nosotros. Esto es lo que importa, no las personas o las cosas o las circunstancias en sí, sino los pensamientos y la posición mental que observamos hacia ellas. No es la conducta de otros lo que nos mejora o nos frustra, sino nuestros propios pensamientos. Escribimos la historia futura de nuestra vida con nuestros pensamientos de hoy. Somos nosotros mismos los que construimos nuestro destino día a día, por el modo como reaccionamos a las circunstancias que se nos presentan. Reaccionar correctamente es el arte supremo de la vida, y Jesús condensó el secreto de este arte en unas palabras: no resistáis al mal. No resistir al mal. He aquí el principio que, referido a su sentido espiritual, constituye el gran secreto del éxito. Nos permite salir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre, regenerar el cuerpo, liberar el alma y en verdad rehacer la vida de arriba a abajo. Tan pronto como resistamos mentalmente una circunstancia desagradable o inesperada, le damos por esa resistencia un poder que se volverá contra nosotros, y en igual medida reducimos nuestros propios recursos. Cualquiera que sea la dificultad con la que nos enfrentemos, ya se refiera a la salud, a los bienes materiales, a los negocios o a todos los sentimientos personales, no nos lancemos contra ella mentalmente, como es la costumbre general, ni nos planteemos obstinadamente en medio del camino exclamando: no conseguirás lo que pretendes. Simplemente obedezcamos la ley de Jesús y no resistamos al mal. Abstengámonos de contrarrestarla mentalmente, así como de alimentarla con nuestra propia esencia. Busquemos mentalmente, a tientas, la presencia de Dios, como buscaríamos algún apoyo si de repente nos encontráramos metidos en un cuarto oscuro. Fijemos nuestro pensamiento firmemente en esa presencia que está con nosotros y que está también en la persona o en el lugar en el que el mal se ha presentado. En otras palabras, ofrezcamos la otra mejilla. Si así lo hacemos, la situación desfavorable y el malestar provocado por la misma desaparecerán en la nada, de donde vinieron, y nos dejarán libres. En esto consiste el verdadero método espiritual de amar a nuestros enemigos. El amor es Dios, y es por consiguiente todopoderoso. Tal es la aplicación científica del amor, al cual ningún mal puede resistir. El amor destruye las condiciones del mal, y si se refiere a una persona, la libera a ella tanto como a nosotros. Pero responder al odio con el odio, a la maldición con la maldición, al temor con la agresión, no hace más que aumentar la dificultad, igual que un sonido débil es multiplicado por el amplificador. Devolver amor por odio a la manera científica es seguir el camino real de la liberación trazado por Jesucristo. Este es el método perfecto de protegernos ante cualquier circunstancia y por medio del cual nos hacemos invulnerables. Si alguien nos trata con odio, no nos enfademos, no resistamos al mal. Veamos en el enemigo la presencia divina y todo marchará bien. Él cesará de molestarnos, cambiando su actitud hacia nosotros, o desaparecerá por completo de nuestra vida, sacando provecho de nuestro pensamiento. Si recibimos malas noticias, no las resistamos mentalmente. Seamos conscientes de la naturaleza inmutable y la armonía infinita del bien, siempre a nuestro alcance en cada momento de nuestra existencia, y todo se arreglará. Si estamos descontentos en nuestro trabajo o en casa, no resistamos a estas condiciones mentalmente. Tampoco nos quejemos ni nos compadezcamos a nosotros mismos. Tales cosas no harán sino fortalecer esa particular materialización del error. No resistáis al mal. Busquemos a tientas la presencia del Espíritu Divino en derredor nuestro.
Afirmemos su realidad en todas las cosas, proclamemos que tenemos dominio sobre toda circunstancia. Cuando decimos la palabra en nombre de yo soy el que soy, y pronto nos veremos libres. Además, amar a los enemigos según este método científico es también el secreto de la salud física, que es imposible de alcanzar si no se posee ese amor. Tal secreto se basa en la realización de la vida divina y del amor divino. Todo mejoramiento físico sigue al descubrimiento de este secreto, no lo precede. Hoy día se habla mucho de la influencia de las glándulas en el organismo, pero las glándulas mismas son gobernadas enteramente por nuestras emociones. Por lo tanto, si queremos asegurarnos de que funcionan a la perfección, es preciso cultivar sentimientos generosos, inclusive en la mente subconsciente, lo cual solo puede conseguirse mediante el tratamiento u oración científica. Sed, pues, perfectos como perfecto es vuestro Padre Celestial. Mateo 5:48. Este mandamiento de Jesús es una de las cosas más tremendas que aparecen en toda la Biblia. Meditemos sus palabras. Él nos manda que seamos perfectos, como Dios mismo es perfecto. Y como sabemos que Él no ordenaría lo imposible, vemos como Él afirma aquí la doctrina de que es posible que el hombre pueda llegar a ser divinamente perfecto. Pero aún es más, Jesús lo propone como algo que tenemos que efectuar. De aquí se desprende, por tanto, que el hombre no puede ser ese hijo del pecado, desheredado y sin esperanza, que tan a menudo se nos ha presentado en la teología, sino que es del linaje divino, hijo del Padre que está en los cielos, y en consecuencia potencialmente divino y perfecto. Ahora bien, si en verdad somos hijos de Dios, capaces de expresar la perfección divina, no puede existir ningún poder verdadero en el mal o en el pecado que nos pueda mantener permanentemente esclavizados. Es decir, usando el método correcto, será solo cuestión de tiempo el que alcancemos nuestra verdadera salvación espiritual. Por lo tanto, no vacilemos más antes de emprender la marcha hacia arriba. Es preciso que, en este mismo momento, si todavía no lo hemos hecho, nos levantemos como el hijo pródigo de entre los desperdicios de la materialidad y la limitación, y confiándonos a la promesa de Jesús, exclamemos: me levantaré e iré hacia mi Padre. Los que se sientan desanimados por un sentimiento de indignidad y de falta de comprensión propias, y se crean a sí mismos muy lejos del camino, deberán recordar que todos los grandes maestros espirituales han convenido en una frase que viene a recordar: para alcanzar el reino de los cielos hay que pasar por la tormenta. Muchas gracias por haber llegado hasta acá. Esto ha sido todo por la parte 2 del audiolibro El Sermón de la Montaña. Próximamente estaré compartiendo con ustedes la parte 3, continuando en el capítulo 5. Como siempre, recuerda regalarme un like y suscribirte si te ha gustado. Te espero en el siguiente.